Desde Bali llega una experiencia bien interesante con David, quien lleva 17 años viviendo en la India, está haciendo un recorrido por esta fantástica isla, pero aquí comienza un capítulo más de Voces del Mundo. Bueno, estamos recorriendo el templo de Pura Tirtha, estamos a media hora aproximadamente de Ubud, una de las zonas más bonitas de Bali. Pero miren qué interesante, me acabo de encontrar con David recorriendo el templo, pues él nos escuchó hablando español, se acercó, nos empezó a preguntar acerca de nuestro viaje y bien interesante porque así como yo que hago tours en Australia, en partes de Asia y en otras partes del mundo, pues él hace tours a India. Pero lo otro que me parece muy interesante es que lleva 17 años viviendo en la India. Bueno, David, cuéntanos un poco acerca de cómo fue esa decisión de irte a vivir a la India y por qué fue, por cómo llegaste allá. Fue una decisión inesperada. En verdad, llegar a la India fue algo no planeado, principalmente la influencia de mi familia y del el entorno en el que crecí, muy relacionado con Oriente, con India, con Nepal. Entonces, mi idea principal era ir a estudiar medicina. Cuando fui, el primer año fue para probar, tenía 17, fue en 2008. Entonces fui a probar y el contacto que mi familia tiene con la India ya viene muchos años. Ellos siempre han estado peregrinando, llevando grupos. Mi papá tiene una agencia importadora, exportadora. Mi mamá estudió artes y también muy conectados con la cultura espiritual de la India. Entonces crecí en un entorno muy hinduista, muy Vaishnava. Y cuando llego a la India a vivir, a probar, entonces eso se volvió ya algo no solamente por el estudio, sino que ya me quedé ahí inesperadamente. Entonces estoy viviendo allá desde el 2008 con varios ciclos. El ciclo más largo fue cuando estuvimos en la universidad, después de la universidad regresar a Colombia, y luego el segundo ciclo largo fue cuando fue la pandemia. Ahí estuvimos ya bastante tiempo. Y luego todos los años desde el 2008 estamos visitando Colombia, visitando la familia, Ecuador y también algunos países de Latinoamérica. Y en Asia básicamente estamos aquí, registramos nuestra agencia de viajes y estamos aquí nosotros viviendo ya todos estos años y muy contentos, invitándolos para que puedan también vivir la experiencia aquí en Asia. Y esa es una de las mejores cosas que ustedes pueden hacer cuando viajan y es escuchar este tipo de experiencias porque yo, en especial los colombianos, cada uno tiene una experiencia que contar viajando, conociendo otras culturas y es bien interesante porque tú decías que llegaste a los 17 años a la India. ¿Cómo fue ese tema de llegar siendo menor de edad a la India? ¿Allá también es 18 años menor de edad? Sí, sí. ¿Y qué restricciones habías o cómo fue ese proceso? Bueno, el proceso normalmente es con un permiso para que un menor de edad salga. Yo vine con mi papá, entonces de cierta manera fue bastante fácil. Claro, yo tenía un concepto muy diferente de la India, eso sí. Para mí la India era lo que veía pues mucho en películas, lo que veía mucho en libros, y llegar y ver la cultura india siempre es una sociedad de contrastes. Entonces, claro, a ver, llegar allá y ver esos contrastes fue bastante impactante y bueno, también a la vez muy emocionante. Eso fue muy chévere, como llegar allá y sentir esa emoción de ver una cultura completamente distinta, la población, el desorden y la cultura. Y también claramente es un país muy rico en cultura, en idiomas, en música, en literatura. Entonces te va encantando la India. Hay muchos mitos o muchas frases que dice que amas o odias la India. Yo soy del grupo de amar la India, de verdad. Y es que estamos hablando del país que se convirtió el año pasado, 2025, en el más poblado del mundo. Lo superó a China, según algunas estadísticas internacionales. Entonces estamos hablando de un país que claramente pues genera mucha resistencia, porque uno ve indios en todas partes, están en Australia, están en Canadá, en Estados Unidos, en Europa. Y pues cuando hay tanta gente, pues lamentablemente se generan ciertos estigmas con la comida, por ejemplo, con la limpieza. ¿Cuáles son los principales choques culturales? Sí, el choque cultural principalmente, aparte de la sobrepoblación, es el tema de la limpieza. Principalmente como nosotros vivimos de países occidentales donde hay cierto orden. Y claro, la sobrepoblación no es una excusa porque China es un país con mucha población y evidentemente no es una excusa el tema de la limpieza. El tema del orden
las basuras y la polución auditiva también es algo que es bastante contrastante. Y obviamente la comida es muy diferente porque tienden a cocinar durante ya muchos años con muchas más especias, entonces vas a sentir mucho más el sabor picante, muchos sabores muy diferentes. Es como los contrastes así fuertes que uno siente, así que te ponen a pensar. Y los contrastes también culturales, la amabilidad de la gente, la calidez humana que tienen, la manera de atenderte, la hospitalidad, la espiritualidad, es bastante muy contrastante y bastante impactante, porque uno llega allá y se encuentra con este tipo de sociedad muy cultural, muy tradicional, y es vivirlo, es ya sentir allá y estar ahí en esos lugares, ya uno siente todos esos contrastes, ¿no? El clima también en verano es muy caliente, en invierno hace bastante frío, la gran variedad que hay, India es muy grande, desde los Himalayas hasta Sri Lanka, es bastante variado, tantos climas, tantos lugares, es muy bonito, en verdad uno como latino disfruta mucho, uno comparte muchas cosas como la alegría de las personas, entonces hay bastante compatibilidad. Sí. Y es que estamos hablando de un país que en su mayoría es hinduista y es bien curioso porque estamos aquí en un templo hinduista aquí en Bali y como tú mencionas es un país que es bastante espiritual, algo similar a Bali, que ojo, no es país, es una isla que hace parte de Indonesia, pero miren por ejemplo los detalles de este templo, vamos a mostrar aquí en la parte de atrás, aquí por ejemplo se alcanzan a ver algunos seres protectores que ustedes encuentran en la mayoría de los templos, no solamente está este, sino que están por todo alrededor. Hay mucho simbolismo, muchas cosas por aprender, es por eso que estamos con un guía local en español que se encarga de hacer toda la explicación, todo lo pertinente a esto. Ya saben, si quieren hacer un viaje a Bali nos pueden contactar, tenemos guía local, el transporte, el hotel, los vuelos, todo muy bien organizado, porque no visitando estos templos, y lo mismo pasa yo creo que en la India, vale la pena venir con una persona local, ¿cierto? Que explique acerca del simbolismo y todo lo que hay en este sitio, ¿no? Aparte de eso, el tema del hinduismo, los templos es diferente. Sí, la base filosófica y tradicional del hinduismo balinés es similar e idéntico a la base filosófica de hinduista de la India. Y claro, y hablando el guía y hablando de la operación aquí local, sí, es muy importante. Claro, una persona puede tener mucho conocimiento, pero y estar con las personas locales es en verdad lo que le da el tinte, el toque especial. Y claro, nosotros que manejamos grupos, hay personas que incluso saben más que el guía y pueden tener mucho conocimiento y está muy bien, conocer está muy bien, pero lo lindo es compartir con las personas, compartir el conocimiento del uno y del otro, tanto del que sabe mucho como el que vive la experiencia. En verdad que nosotros como latinos disfrutamos mucho de estos lugares y hacemos mucha compatibilidad aquí. Y exacto, y lo que él dice también es muy cierto porque aquí la gente es muy amigable, incluso los dos guías que tenemos parecen colombianos, los dichos, el baile, la forma de expresarse, son muy tranquilos, no tienden, no como en algunas partes que quizás de pronto tienden a tomar ventaja, que lamentablemente en nuestro país, en nuestra cultura, pues es de eso, de siempre tomar ventaja. Yo aquí en Bali no he visto eso. La gente por lo general es honesta, te cobra lo que es, sí, ¿cierto? Sí, y muchas veces si nosotros hacemos el cálculo y podemos también ver como la intención de la persona, ver la calidad de vida, muchas veces puede que te cobren un poquito más que el de al lado, pero al cambio no es nada. Al cambio puede que no sea mucho para nosotros y hay que apoyar porque nosotros cuando vamos a un supermercado, a un centro comercial, pagamos sin regatear. Y muchas veces mucho más caro, y está bien, puede que sea un poco más caro, pero estás alimentando, ayudando a la economía local, y sí, hay que pedir rebaja, claro que sí, hay que negociar, hay que hacer el juego del bargaining. Pero no tomar ventaja. No tomar ventaja, sí, ser justo, incluso dar más propinas si uno se siente bien atendido, si la persona que atendió está bien, se le paga más, eso es algo muy, muy bonito, eso es parte de nosotros como latinos, somos muy abiertos, abundantes y claro, al menos una vez en la vida tienen que venir a hacer estos recorridos, y si pueden venir más veces también, es en verdad muy bonito, tienen que venir al menos una vez en su vida a conocer estos lugares y venir en compañía, venir con personas que saben, porque se disfruta más, se aprende más, se aprovecha más el tiempo. Muchas veces uno puede viajar, reservar sus hoteles y ya, pero en verdad se pierde uno mucho tiempo, cobra uno más, se puede perder lugares. No, cuando vienen con personas que saben,
pues entonces aprovechas más el tiempo, estás en lugares que muchas veces no sabes qué significa, y la explicación, y la comida, y los lugares, y las fechas, todo se vuelve mucho más rápido, mucho más eficiente y más divertido también, ¿no? Poder compartir todo, y en español, ¿no? Así es. Y hablando de tours, de excursiones y todo esto, pues David también hace excursiones a la India, una futura colaboración posiblemente, así que quizás lo verán en nuestras redes en un futuro promocionando 2 tours en especial, el de Diwali Sí. y el de Holi. Holi, que es la Holi, es ahora en marzo me Es dijiste. en marzo, sí. El de Diwali es a final de año, septiembre, octubre. Entre septiembre y octubre. Octubre, ahí está, son 2 celebraciones que son quizás de las más importantes en la India. Muy coloridas. Muy coloridas. Luces. El segundo es como el Día de las Velitas. El Día de las Velitas. Es sí. el Día de las Velitas en la India. Y el primero que es como la celebración de primavera. Sí. ¿Cierto? Sí, así es. Esos son. Y cuéntanos un poco acerca de lo que haces en la India con este tema del turismo. Bueno, con el tema de turismo básicamente es atender a las personas. Esto es un negocio familiar. Yo vine a estudiar medicina y mi familia enviaba a las personas, me pedían el favor de que los llevara a conocer. Y fue creciendo cada vez las recomendaciones, la calidad del servicio fue creciendo, el voz a voz. Entonces, al día de hoy tenemos nuestra agencia registrada en la India y manejamos los grupos grandes como también grupos privados, y viajamos a los países también alrededor, compartimos mucho con las personas y hacemos de que sea un poco más educativo, que las personas no solamente te tomes la foto y ya, sino ver en verdad qué es lo que quieres, qué es lo que sientes. Vienes a hacer negocios, vienes a aprender, vienes a convivir, cuál es tu propósito de venir a estos lugares tan lejos, porque primero es muy lejos, segundo, no es tan barato el tiquete. Ya uno puede decir, sí, aquí la India es barato y todo, pero en verdad llegar hasta aquí es aprovecharlo al máximo. Entonces, con nuestra agencia ha sido muy exitosa básicamente por esas experiencias educativas, culturales, espirituales o incluso también comerciales, gente que ha venido a hacer negocio. Entonces, bueno. Y es una recomendación que aplica no solamente para la India, para Bali, sino para todas las partes del mundo. Hay que ir a los sitios a aprender acerca de la cultura local, a tener ese contacto con los locales. Hay que dejar esa manía de ir a un sitio simplemente por la foto de Instagram. Es algo que se ha popularizado en los últimos años, pero no hay nada mejor que uno ir a un sitio y aprender, tener ese contacto, aprender de los locales, aprender de otras culturas y ver el mundo desde otra perspectiva. Y más en Colombia, que pues lamentablemente nuestra cultura tiende a ser un poco cerrada por el tema religioso, el tema cultural, entonces la gente tiende a ser un poco cerrada con el tema de la comida, con el tema de la religión, pero todo esto expande. El hinduismo, uno aquí no viene, no significa que uno va a venir aquí a adorar otros dioses o que se va a cambiar de religión, pero es tener ese contacto espiritual, porque en últimas, lo que yo he aprendido viajando por el mundo, es que tú puedes entrar a una mezquita, puedes entrar a una iglesia católica, a una iglesia ortodoxa o a un templo budista o hinduista, y al fin y al cabo es ese contacto con lo divino. Y al fin y al cabo todas las religiones pues manejan el mismo significado, ¿no? El tema de respetar al otro, el amor, y sí, entendimiento entre todos. Ahí está pues la invitación, ya llegó la lluvia, así que ya vamos cerrando este capítulo. Invitación final para ir a la India, y finalmente, ¿cuál ha sido el destino que más recomiendas para visitar aparte de la India? No, la invitación final es abrir el corazón, en verdad, a todo lugar que vamos a aprender y contribuir. No sabes en verdad la diferencia que hace una sonrisa, saludar, y una de las cosas que suceden básicamente con nosotros allá en Latinoamérica es que puede que sentamos miedo, como temor, viajar tan lejos, tan diferente. Hay que venir, obviamente venir cuando tú vienes bien asesorado y vienes en un buen grupo, aprovechas al máximo, y eso es algo muy bonito. Y claro, estando aquí en Bali, pues pasamos promocionando Bali. Bali es una isla paradisíaca, es hermosísima, la gente es espectacular, los lugares son preciosos, son lindos, la comida es muy rica. Puede ser el destino predilecto de este video. Ahí está pues la invitación, un capítulo más. David, muchas gracias por tu tiempo, pues estamos un poco retrasando el tour, pero bueno, ya terminamos, nos vemos en un próximo capítulo. Déjenme saber en la caja de comentarios si están interesados en ir a la India o venir a Bali o viajar a cualquier parte del mundo. Hay personas con experiencia viajando, él lleva ya 17 años en la India, yo ya llevo bastante tiempo también viajando y haciendo tours, así que ahí está la invitación. Cualquier comentario, pregunta o sugerencia en la caja de comentarios. Y nos vemos en un próximo capítulo en este canal, donde tú no eres un espectador más en Juan Mundo, tú eres un viajero más. Chao, chao. Hello from Norway to Juan Mundo. Dobrodošli u Srbiju, dobrodošli u Beograd, veliki pozdrav za Juana Munda. Juan Mundo!
i los esperamos en Rumania. Dobrodošli u Bosnu, dođite u Bosnu. Tenés que ver a Juan Mundo. Welcome in Brussels, bienvenue à Bruxelles. Zdravo, dobrodošli u Bosnu i Hercegovinu i Sarajevo, Johan Mundo. مرحبا خوان موندو.